Everybody lies en inglés. Todo el mundo miente, decía Doctor House, una serie que se hizo muy famosa allá por el año 2004, que terminó en el año 2012. En estos días estaban avisando, estaban comunicando desde esa nueva plataforma de películas, series, Netflix, que estaban retirando la serie de cartelera en pocos días más, el 15 de septiembre. Mucha gente, seguidores de Doctor House, quedaron atónitos y sorprendidos. ¿Cómo es posible que una serie tan famosa, tan prestigiosa, sea retirada de cartelera? Pero bueno, el tiempo pasa y van renovando la cartelera. Pero Doctor House se hizo muy famoso porque era un médico de los Estados Unidos, muy sarcástico, muy duro, rompiendo todas las formas, mostrando aquella frialdad del cálculo médico cuando tienen que tomar muchas veces las decisiones. Le decían unos colegas suyos, hacemos una historia clínica, y él respondía, no, no es necesario porque todo el mundo miente. Todo el mundo miente, nadie dice la verdad. Si el paciente dijera la verdad, entonces ¿para qué se requerirían los análisis médicos? Decía Doctor House. Recordaba yo esta frase de Doctor House, que más que un actor de Hollywood parece un filósofo de la filosofía política, porque en estos días nosotros asistíamos atónitos a la caída de varios grandes que cuando llegaron al cargo decían y juraban y recontrajuraban que su compromiso era con la patria, con todos. Por ejemplo, Javier Díaz Verón, que cuando llegaba al cargo decía, voy a institucionalizar el Ministerio Público, la transparencia será mi guía y combatiremos la corrupción denodadamente. Un hecho histórico, Javier Díaz Verón en este momento, domingo a la noche, con aproximadamente 10 grados, está guardando reclusión en la penitenciaría de Tacumbú. Su esposa ya hace un par de días en el Buen Pastor. Un ex fiscal general del Estado preso en Paraguay es un hecho histórico. Javier Díaz Verón mentía cuando llegaba al cargo. Hoy se puede saber que los millones de sus cuentas no son producto del ahorro, de la iniciativa privada, ni tampoco de que dejaba de fumar y por eso le sobraron unas cuantas monedas. Otro grande que caía en estos días, aunque se mantiene todavía más o menos a flote, es el senador Óscar González Dar. Pero caía porque a aquella causa que en diciembre del año pasado se conocía como la causa del tráfico de influencias, a partir de la filtración de audios del jurado de enjuiciamiento de magistrados, por el cual perdía la banca por el Partido Colorado, que la recuperaba nuevamente en las elecciones del 22 de abril, se le suma una causa por presunto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito. El viernes conocíamos ya algunos pormenores, finalizado el día, de qué es lo que fueron a buscar allí los fiscales el día anterior, cuando sale apresuradamente de la Cámara de Senadores y va hasta su casa, a su domicilio en Luque. Algo así como Príncipe de Saboya, una empresa presuntamente de portafolio, que era la pantalla a partir de la cual se encontraron varios millones de dólares de Óscar González Dar y toda su familia. ¿Cómo justificaron eso? No tienen forma de justificar. ¿Es la primera vez que se descubre el caso de Príncipe de Saboya? No. Ya en el año 2010, y de esto vamos a hablar más adelante, ya en el año 2010, el diario Última Hora con Telefuturo llevaban adelante una investigación donde detectaban irregularidad en títulos de propiedad de Óscar González Daer. Una connivencia con la Municipalidad de Luque y Óscar González Daer que hacían que una cantidad inmensa de propiedades prácticamente no paguen impuestos. Se conocía incluso que el intendente de Luque en ese momento exoneraba y devolvía más de 20 millones de guaraníes en impuestos a Óscar González Daer. 8 años después vuelve al tapete Príncipe de Saboya. Pero ¿saben qué? En el año 2010 fue investigado por la Fiscalía de Delitos Económicos, fue investigado por la Fiscalía Anticorrupción. Pero para aquellos que dicen, sí, sus correligionarios lo habrán liberado, no. En este caso es el ex fiscal de Delitos Económicos, Arnaldo Yucio, posteriormente senador de la oposición por el Partido Democrático Progresista y hoy ministro nada más y nada menos que de la Secretaría Nacional Antidrogas del gobierno colorado de Mario Abdo Benítez, una gambeteada por el oficialismo y la oposición que hace Arnaldo Yucio. Arnaldo Yucio en el año 2010 blanqueaba y archivaba a Óscar González Daer. Fue necesario 8 años más para que otros fiscales se animen a hacer lo que Arnaldo Yucio en ese momento no se animó a hacer. Hoy Óscar González Daer está nuevamente en el centro de la polémica. Y le decía al principio que Doctor House decía que todo el mundo miente, pero también Doctor House decía algo. La gente dice que cambia, pero la gente no cambia. Lo que cambian son las circunstancias. Hoy, para Óscar González Daer, lo que cambiaron fueron las circunstancias.
¿Va a conseguir sobrevivir a esta tormenta o será la tormenta que va a derribar a uno de los grandes de la política paraguaya? Hoy en la Caja China vamos a analizar esto. Buenas noches, con 10 grados de temperatura arrancamos un poquito más de las 9 de la noche, arrancamos esta nueva emisión de la Caja China. Ya lo adelantaba Camilo, entre Javier Díaz Verón y Óscar González Daer se manejó la semana que terminó ayer y también la semana que arranca hoy. Pero como él lo traducía en un perfecto inglés de todos mienten, la frase de Dr. House, queremos poner la frase de esta semana. Cuando Javier Díaz Verón nos decía somos inocentes, hablaba en plural porque también se refería lógicamente al caso de su esposa, que está lógicamente también procesada por esta cuestión que tiene que ver con el enriquecimiento ilícito. Esta es la frase de la semana. Nos declaramos inocentes, lo dijo Javier Díaz Verón al momento de presentarse el día viernes, poquito antes de la hora fijada y de la fecha fijada también para su audiencia de imposición de medida. Muchos planteaban de que era solamente bombos y platillos. Finalmente, a esta hora estará viendo nuestro programa desde la Penitenciaría Nacional de Tacumbu. También es el personaje de la semana que se fue, lógicamente, así que lo ponemos en pantalla nuevamente. Javier Díaz Verón, el personaje de la semana. Y solamente una reflexión. Con todo el poder del mundo, manejando los hilos de todo un sistema de justicia. Hasta ahora recuerdo aquella anécdota que comentaba el ingeniero de Bernardi, de que había pedido una audiencia con Díaz Verón, lo recibió, fue a pedirle de Bernardi justicia en un caso que lo involucraba y Javier Díaz Verón no dejaba de mirarle la muñeca. Terminó pidiéndole el reloj Rolex de más de $10.000 como una prenda de amor para ver si lo podía ayudar con la justicia. Increíble que hoy esté preso. Un fiscal general del Estado, ex fiscal en este caso, preso, con todo el poder del mundo. El mismo caso de Nicolás Leo, comentaba yo esta mañana en Radio Camilo, el dirigente deportivo más laureado de la historia del país. Debe ser ciudadano ilustre o hijo directo de más de 200 ciudades del mundo, de las principales capitales, los mejores homenajes. Y hoy está inmerso en un caso tremendo de corrupción. O el caso de Naput, que está recluido en Estados Unidos. ¿Cómo se puede pasar del poder absoluto o casi absoluto a la celda o a un paso de la celda? Buenas noches, Camilo. Buenas noches, Gustavo. Sí, lo de Javier Díaz Verón es un hecho que realmente permite que se pueda reconstruir hacia atrás un montón de situaciones, porque las primeras investigaciones muestran que tenía una fortuna, pero gigantesca. Él, su esposa, su suegra, varias personas de la familia tienen pero una cantidad inmensa de dinero. El hermano es gobernador electo hoy. La cuestión es la siguiente, ¿de dónde obtuvo todos esos recursos económicos Javier Díaz Verón? Si nosotros continuáramos la hipótesis de que fue un enriquecimiento ilícito, a diferencia de lo que haya sucedido, por ejemplo, con un ex ministro de Obras Públicas, un ex director de Itaipú, que se puede decir que el dinero del presupuesto desviaban algunas compras irregulares. Podría ser porcentaje de una adjudicación. Exactamente. En el caso de Javier Díaz Verón y en el caso de Óscar González Daer, se puede decir que probablemente el grueso de su fortuna no provenga de contratos amañados, provenga de declarar culpable o inocente a algún ciudadano de este país. ¿Cuánta gente en este momento, familiares de personas que en este momento nos están viendo, fueron víctimas de Javier Díaz Verón, víctimas de Óscar González Daer y hoy o están presos injustamente o perdieron su patrimonio porque estas personas operaron con el largo brazo del sistema judicial, no de la justicia, para apretar, torcer y modificar? ¿Cuántas sentencias que hoy en día se conocen, que incluso fueron injustas, como el caso de Curuguatú, que le tuvo a Javier Díaz Verón como uno de los principales protectores de esa investigación? Cuando varios actores le pedían que transparente la investigación, que cambie a los fiscales, Javier Díaz Verón se mantenía firme, dando apoyo a esa investigación, que hoy una Cámara de Apelaciones devenida en Sala Constitucional terminó anulando por completo. ¿Cuánta gente está pagando la culpa siendo inocente? Yo te quiero llevar al escenario que se refleja en aquel audio que se filtra finalmente, en donde González Daer le dice: hola jueza, vos tenés ahí un Guillermo Pérez procesado por robo agravado. No estamos hablando de lesión leve, robo agravado. Se va a ir junto a vos su abogado, trabaja conmigo, vele por unas medidas. Cuando en los noticieros vemos que muchas veces estos amigos motochorros o no tan amigos motochorros terminan con una víctima fatal en un desenlace, vemos la reincidencia.
Vemos que es el quinto, el sexto, el séptimo caso de situaciones repetidas. Probablemente sus abogados también trabajaban con González Daer. O si vos tenías un litigio en una propiedad que alguien te disputaba injustamente, pero esa persona tenía el teléfono de Fernández Lima o hablaba directamente con González Daer. Sí. O el caso que se publicaba hoy de la esposa de Javier Díaz Verón, que declaraba que asesoraba a varios abogados y que en esas asesorías a los abogados, consultorías, que ahora están tan de moda las consultorías, ella llegaba a juntar 600 millones, 800 millones por mes. Y uno dice, ¿en qué pudo haberle asesorado a esta señora, a estos abogados, para que tanto dinero se pueda llegar a juntar? ¿Qué era la justificación para poder ocultar que en realidad el tráfico de influencias para conseguir que alguna causa llevada adelante por esos abogados, a través del pago pertinente a la esposa del fiscal general, puedan ser resueltas en tribunales? Con usted, que es el amo de los análisis, quiero después detenerme a ver un poquito qué significa entre líneas esto. No estoy haciendo apología a ningún programa de radio. ¿Qué significa esto como una muestra política? Lo de Díaz Verón, me pone muy contento lo de Díaz Verón. Mañana probablemente la señora ya esté libre o esté con prisión domiciliaria, una medida menos gravosa que la prisión en Buen Pastor. Díaz Verón puede correr la misma suerte dentro de unas semanas. Lo de González Daer a lo mejor no prospere. Nos pone muy contentos, pero ¿no te parece una pruebita de amor del sistema de justicia al nuevo gobierno? Es una prueba más que de amor, de fidelidad o infidelidad. A ver hacia dónde va. Está en línea con nosotros, vamos a hacer un contacto telefónico. Decías vos, Camilo, en el 2000 arrancaba la historia de González Daer, este otro caso, no el de tráfico de influencia, que los amigos del diario ABC Color lo ponían al tapete. Rory Irazábal es colega nuestro del diario Última Hora, está en línea con nosotros. ¿Cómo estás, Robert? Buenas noches para la Caja China. Sí, muy buenas noches para todos, para tu audiencia. Robert, hoy salía publicado en tapa del diario Última Hora, nuevamente, que esta investigación que en estos días vuelve a reflotar de Príncipe de Saboya, que fue el allanamiento de estos días de la Fiscalía en la casa de González Daer, en realidad ya es una investigación que habían iniciado ustedes en el año 2010, hace 8 años atrás. Última Hora con Telefuturo, y vos eras uno de los protagonistas principales de la investigación, y llevaron adelante esta serie de publicaciones. ¿En qué consistía en aquel entonces esta investigación? Sí, la investigación la hicimos con Javier Panza en aquella época. Bueno, en esa oportunidad nos tocó investigar un esquema de evasión de impuestos que involucraba el entonces presidente del Congreso, Óscar González Daer. Bueno, nosotros descubrimos unas 65 propiedades de Óscar González Daer que tenían adulteración de datos en el sistema informático de la Municipalidad de Luque, con el objeto de que pague la mínima suma posible de cada uno de estos inmuebles. La Municipalidad de Luque en ese entonces estaba administrada por el intendente Raúl Carjallo, que como todos saben, al menos Luque era el hombre de González Daer. Él fue el que le impulsó su candidatura y logró que sea electo intendente en esa época. Entonces bueno, además de eso, este intendente había hecho expirar un montón de deudas pendientes que tenían en estas propiedades, porque nunca inició acciones legales para cobrar los impuestos inmobiliarios. Entonces no recuerdo cuántos años decía la ley, creo que son 8 años aproximadamente. Y bueno, lo que sí que expiraron la deuda que tenían, hicieron expirar las deudas que tenía estas propiedades, y lo que sí tenía que pagar, adulteraron los datos para que pague lo mínimo posible. Incluso, Robert, aquí tenemos en pantalla la tapa del diario Última Hora del día de hoy. Dice: Comuna le devolvió dinero a Óscar González Daer por pagar de más. Última Hora develó que se falseaban datos de propiedad de Óscar González Daer para pagar menos impuestos. Sin embargo, la complaciente comuna le retornó, o sea, incluso le devolvieron 22 millones de guaraníes. Un caso sin precedentes. Claro, sí. Eso fue lo que, al menos en ese momento, cuando nosotros publicamos, porque todas estas propiedades tenían un montón de testaferros, o nombres que no íbamos a identificar jamás. Por ejemplo, el nombre de esta empresa, Príncipe de Saboya, figuraban esta empresa. Nosotros, a través de una fuente, que pudimos conectar todas también, estas propiedades. Robert, sí. También el nombre de un ex juez afín, como muchos, sí, a González Daer, Juvencio Torres.
Sí, sí. Bueno, no, si recuerdan, ese juez cayó también en desgracia de la mano del propio González Daer. Cuando creo que no falló o no trató un tema que tenía que ver con el club de Luque, él mismo lo hizo destituir desde el jurado de enjuiciamiento de magistrado. Bueno, en esa época este juez Juvencio Torres era socio en esta empresa con González Daer, o sea, era el que ponía el nombre o la cara para ciertas cuestiones que manejaban. Nosotros, por ejemplo, sacamos las fotos y mostramos en el diario cómo inmensas propiedades de 2 pisos en pleno centro de Luque figuraban en la municipalidad como si fueran terrenos baldíos sobre calles de tierra en zonas rurales, ¿no? Entonces imagínate eso, que tenía que pagar una enorme suma, terminaba pagando una ínfima suma. González Daer en esa época, ni bien se publicó todo, él reconoció que todas eran sus propiedades y se comprometió a pagar. Se quiso blanquear rápidamente y en total de 85 millones aproximadamente, él fue y pagó a la municipalidad reconociendo que él estaba en este esquema de evasión, ¿verdad? Lo que le tocaba al fiscal Yucio era lograr que algunos de los funcionarios involucrados lo señale, diga, bueno, esto lo hicimos porque fue el propio senador el que nos obligó a través del intendente. Bueno, eso fue lo que el Yucio nunca investigó. A ver, Robert, quedó en agua de borra. Robert, a ver un poco, ustedes hicieron esta investigación, llegaron a comprobar que los primeros indicios que ustedes tenían eran reales, e incluso hubo un reconocimiento al punto que se reconocen que eran propiedades de González Daer, que estaban adeudando impuestos, que fenecieron algunos impuestos que tenían que ser cobrados, etcétera. Eso va a la Fiscalía y la Fiscalía empieza una investigación. Designan al exfiscal Arnaldo Yucio para encargarse de la investigación. Arnaldo Yucio, ¿qué hace en la investigación? Arnaldo Yucio llegó a allanar la municipalidad de Luque. Todo iba bien con él. Nosotros nos acercamos al fiscal Arregui, que era titular de la Fiscalía de Delitos Económicos. Nosotros pedimos por el fiscal Yucio, porque en ese momento teníamos una alta confianza en él, era un hombre con mucha reputación para nosotros, ¿verdad? Entonces Arregui le designa a él agarra el caso con mucha seriedad y nosotros confiamos realmente en él, ¿verdad? Él realizó este allanamiento, llevó documentos, pero sorpresivamente nos desayunamos un día la noticia de que él había, ¿cómo que se dice?, sobreseído nosotros cuando hicimos la denuncia, pues nosotros presentamos una denuncia al Ministerio Público para que la Fiscalía lleve adelante el caso. En nuestra denuncia, nosotros, como se dice, se hace la denuncia innominada. O sea, nosotros no tenemos pruebas para decir que González Daer era el responsable de todo este esquema de devoción. Eso ya correspondía a la Fiscalía investigar y llegar a esa conclusión, ¿verdad? Pero sin haber llamado a testificar a ningún funcionario, sorpresivamente nuestra denuncia no era contra él, no era por el hecho punible, y sorpresivamente él lo separan de la cárcel, lo desvinculan. Sí. Sí. Yo recuerdo el caso porque... Sin necesidad, ¿verdad? Si nadie lo denunció a él particularmente, ¿por qué él tiene que hacer eso, ¿verdad? O sea, obviamente respondía a un pedido o alguna forma de buscar blanquearlo, ¿verdad? Porque no había ninguna necesidad de hacer esa acción, ¿verdad? O sea, y cómo el Ministerio Público, sin haber hecho gran investigación, sin haberse movido ni haber llamado a testificar a nadie, va a llegar tan rápido a esa conclusión, ¿no? Entonces fue sumamente llamativo. Me acuerdo que yo había conversado con el fiscal ese mismo día, el entonces fiscal, ese mismo día, y él no me dijo nada, ¿verdad? Después al día siguiente, pues para más desagradable, fue sumamente desagradable para mí porque tuve que leer en ABC, el diario de la competencia, tuve que leer esa noticia y me quedé anonadado. Robert, una pregunta casi de farándula. ¿Cómo te sentiste qué impresión te causó cuando los últimos días viste que esto reflotaba? Teníamos la noticia media mañana del jueves, en coincidencia con la sesión del Senado, llegaba una camioneta de la Fiscalía hasta la casa de González Daer y la vinculación directa con esta investigación que ustedes hicieron 8 años atrás. ¿Qué impresión te causó esto,
en el Y momento. la verdad que me dio cierta satisfacción por el hecho de que, bueno, un trabajo realizado con tanto esfuerzo hace 8 años, por fin de alguna especie de fruto. O sea, no sé, o sea, no quiero decir que fue gracias a mi trabajo, pero que por lo menos ya habíamos mencionado a la empresa que estaba involucrada. O sea, dejamos pistas nosotros como para que la persona que se quiera interesar en investigar eso, o sea, desde la fiscalía, digo, lo haga, ¿verdad? Lastimosamente tuvieron que pasar 8 años para que esto finalmente sea investigado a profundidad, y esperemos que llegue a buen puerto, ¿verdad? Toda la ciudadanía creo que está haciendo fuerzas y presión como para que de una vez por todas las instituciones se pongan los pantalones. Y cuando digo instituciones digo el Parlamento, digo el Ministerio Público, digo el Poder Judicial y todos los actores que son los verdaderos responsables de que se haga justicia en este país, ¿verdad? Porque vivimos en un país donde lastimosamente los ricos hacen lo que quieren y terminan pagando sumas ínfimas para zafar de situaciones sumamente escandalosas, ¿verdad? Y la gente pobre por hambre roba una gallina y termina de por vida en la cárcel porque ni siquiera tiene una condena. Entonces vivimos en un sistema muy injusto, y que la gente cansada de tanta injusticia salga a presionar y que las instituciones se pongan los pantalones mediante esto da mucha esperanza, ¿verdad? En el país, y de que hayan realmente vientos de cambio. Gracias, Robert, por el contacto. Te mandamos un abrazo. Dale, un abrazo grande. Yo me quedé con tu figuración de Dr. House. Y vos decías, las personas, que Dr. House dice, las personas no cambian, los que cambian son las circunstancias. Si la fiscalía, bueno, finalmente es una persona jurídica, no cambia la fiscalía. ¿Qué circunstancias cambiaron para que en el 2010 no haya trascendido y en el 2018 valga un allanamiento? Yo recuerdo que en el año 2010, recuerdo perfectamente bien el caso, fue uno de los casos que a mí me había llamado mucho la atención. En ese entonces Arnaldo Yucio estaba en la cima, en la cúspide de su carrera, hipermediática. Entonces en el diario Última Hora, allí mismo nos decía el periodista Robert Razabal que ellos mismos piden por Arnaldo Yucio como una garantía de que la investigación iba a ser punzante. Le teníamos sin alta concesiones. confianza, dijo. Y Yucio, en un momento determinado, sale a decir que Óscar González de Ar estaba separado de la causa. Lo llamativo, y decía Robert Razabal, que yo entiendo como es periodista de investigación, no cubre judiciales, algunas confusiones con respecto a términos. Él decía fue sobreseído. En realidad, Óscar González de Ar nunca fue imputado. Claro, porque allí los acusados eran los funcionarios que falseaban los datos. Lo que nos decía él, o sea, el funcionario allá, el eslabón más débil, fue finalmente el que tuvo que pagar por todo este esquema. Óscar González de Ar nunca fue imputado. Cuando se le preguntaba a Arnaldo Yucio, que recordemos, Arnaldo Yucio hoy es nada más y nada menos que ministro de la Senat del gobierno actual. Él decía, no, en realidad estamos viendo que la investigación va por estos lados. 8 años después, se comprueba que la investigación que hicieron estos periodistas, sin los recursos de la Fiscalía, sin recursos legales, económicos, logísticos, que tendría el Ministerio Público, se comprueba que era la punta del iceberg. Si 8 años atrás la Fiscalía hubiese investigado sin concesiones, probablemente Óscar González de Ar no hubiera durado tanto tiempo. Pero, ¿cuáles eran las circunstancias que en ese momento hicieron que Arnaldo Yucio diga que Óscar González de Ar nada tenía que ver? En ese mismo momento, Arnaldo Yucio era candidato a fiscal general del Estado y tenía que conformarse la terna en el Consejo de la Magistratura para que posteriormente el presidente de la República elija el fiscal general y envíe al Senado para tener su acuerdo. Recordemos quién era el presidente de la República en ese momento, Fernando Lugo. Óscar González de Ar era un hombre poderoso y estaba vinculado a los órganos de selección de candidatos. Yo recuerdo, y te lo cuento así en primera persona, ya contesto en otra ocasión, que me tocó conocer de manera directa la situación. Arnaldo Yucio le pide a Fernando Lugo que le incluya dentro de la terna a cambio de solucionar unas cuantas causas que estaban pendientes por allí. Y le dice que él ya había hablado con González de Ar y otros más para poder arreglar posteriormente, que él se encargaba de los votos en el Senado. Por supuesto, sobre este tema Arnaldo Yucio nunca quiso emitir opinión, ahora es ministro nuevamente y hay que ver si se refiere a este caso. Lo cierto y lo concreto es que la historia demostró que la investigación que hicieron en aquel entonces, 8 años atrás, investigación que estaba en manos de Arnaldo Yucio, hoy se demuestra que era real. ¿Cómo es posible que un fiscal, que hoy es ministro de la Senat, no haya visto lo que hoy otros sí están viendo? Robert habló de un arreglo,
por parte de la Fiscalía. Es más, dijo, al día siguiente nos desayunamos con la noticia del arreglo en el diario La Competencia. Y vos decís que finalmente Yucio terminó pidiéndole a Lugo ser parte de una terna que vaya a consideración del Congreso. Y a vos, o sea, vos crees que él le planteó a Lugo el arreglo de ciertos temas. Sí, o la comunicación de que ya eso, se eso categóricamente, porque incluso dentro del Partido Colorado, Fernando Lugo tenía algunos que de alguna manera tenían una alianza táctica Sí. con el gobierno para darle gobernabilidad, que hacen todos los Coyuntural. gobiernos. Eran Víctor Bogado, que era presidente de la Cámara de Diputados, ¿recordás vos? Lilian Samaniego y Óscar González Dar. Eran aquellos... Lilian, con presidenta del quienes partido. Sí, tenía mucha proximidad definida. El otro que también era aliado de Lugo, que conseguía darle sustentabilidad, era Javier Zacarías Irún, que no sé si vos recordás y la audiencia recuerda que en las internas del Partido Colorado en el 2012 para elegir candidato a presidente de la República estaban como candidatos Javier Zacarías Irún, incluso Lilian Samaniego Sí. y Horacio Cartes. Horacio Cartes corría con desventaja en ese momento. Horacio Cartes recién gana ventaja después de la destitución del Lugo, cuando se consiguen dos objetivos. Primero, Horacio Cartes se convierte en el factotum de la política paraguaya porque él es el que da la venia para hacer el juicio político. Y por otro lado, elimina a sus rivales internos. Bajan su candidatura a Lilian Samaniego, se desinfla lo de Javier Zacarías. Sí, le recupera a Lilian Samaniego. Exactamente. Entonces, hubo arreglos en ese momento. Finalmente, Yucio no consiguió todos los números y Javier Díaz Verón, ahora recluido en Tacumbú, es el elegido como fiscal general del Estado ¿por quién? Nada más y nada menos que por Fernando Lugo. Él le elige a Javier Díaz Verón y envía su nombre al Senado, claramente siendo de origen colorado y con todas las vinculaciones ya con el cartismo, es sin un problema. Pasa finalmente al filtro político. Que vos decías hace rato, Gustavo, hoy el gobernador del departamento de Cazapá Sí, es hermano de Javier Díaz es Verón. hermano de Javier Díaz Verón. Es aquel gobernador que era intendente el año pasado, antepasado, El periodo pasado. cuando se hace un evento en Cazapá y es donde él, por primera vez, pide que se inicie una campaña de reelección para Horacio Cartes. No es detalle menor, ¿eh? No, es un de detalle ninguna menor. manera. Si el actual ministro de la Senat, Arnaldo Yucio, se siente con intenciones de aclarar algo, puede comunicarse con nosotros. La idea es siempre escuchar a todas las campanas. Hacemos una pausa, enseguida estamos de vuelta.
Estamos de vuelta en el segundo bloque de esta noche, una nueva emisión de La Caja China. Camilo, día 20 de manifestación ciudadana en la zona de Luque. Por momentos se hace frente a la casa de González Dar, que él dice que no es su casa, que no vive allí, que es el local inmobiliario, parece ser. Se muda también a la Plaza Mariscal López, que es la plaza principal de Luque, con un detalle. La movilización se convierte a partir de ahora en una especie de carpa de la resistencia. Ya ahora. Sí, van a quedar allí hasta que renuncie González Dar o termine yéndose por algún tipo de procedimiento en el Senado. Está en comunicación con nosotros, contacto telefónico. La gente lo conoce como Aló René. Alfonso René Valencia, uno de los manifestantes, el famoso amigo de los pasacalles, Sí. de los scratches vía pasacalles. ¿Qué tal, René? ¿Cómo estás? Buenas noches para 5 días. Hola, ¿qué tal? Él está en medio de la movilización, Sí, por no, eso. claro, y nosotros estamos aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Discúlpame. ¿Y ya están ustedes frente a la casa de González Dar o están en la plaza de Luque? Ahora mismo estamos, te paso una primicia. ¿Mm? Estamos en la casa de la hija porque dio una información que él está ahora mismo acá. Mira, voy, ¿dónde es la casa de la hija? Lilio, te echa la decisión más o menos para que te ubique. Disculpame, Esto es caminamos en como 10 Asunción. cuadras. Asunción. Asunción. Mira, Poche. Y, o sea, movieron la manifestación entonces a la casa de la hija. Sí, porque nos enteramos que dio una información de que él estaba acá. Ujú. ¿Y cuántas personas están allí con ustedes, René? Y aproximadamente estamos como 80 personas hoy. Ujú. ¿Y ya pudieron confirmar si está allí presente González Dar o todavía no pudieron confirmar eso? No, todo es información extraoficial. Información extraoficial. A ver, ¿y cómo se desarrolla esa movilización a estas horas? Decías vos, cerca de la avenida Lillo, aquí en Asunción, Sí. la que sería la casa de la hija de Oscar González Dar. Sí, cerca de la avenida Lilio, a una cuadra más o menos detrás de la seccional. Ujú. Por lo menos. ¿Y qué tal el movimiento de la gente? Acá sí, ya. Y bien, disculpame, ahora te puedo hablar. Ya llegamos a la casa, estamos ahora enfrente mismo de la casa ya, ahora empieza el escrache a Oscar González Dar. Recibimos información que vive acá que está en la casa de su hija, entonces vinimos a protestar acá. Bueno, ¿y los planes de ustedes son permanecer allí hasta bastante más tarde o ir después trasladarse a Luque o ya de allí van a dispersarse? A partir de ahora nosotros vamos a hacer escrache aleatorio, ¿verdad? No olvidemos que la familia Baer fue, en su familia total, fue la que perjudicó tanto a este pueblo paraguayo, ¿verdad? Hay una denuncia sobre un dinero de 8 billones que sería incalculable ya esa cantidad de dinero, ¿verdad? Que ellos despojaron a muchas personas, ¿verdad? Entonces, la lucha es contra la familia González Baer, que hoy en día se están resistiendo a renunciar, ¿verdad? Y nosotros vamos a seguir con el escrache. Si tenemos que escracharle al gato de González Dar, también lo vamos a escrachar. René, yo vi unos ataúdes allí en redes sociales cuando ustedes se estaban preparando para esta movilización. ¿Qué significa eso? Larga vida a Oscar González Dar y muerte a la corrupción. Larga vida para que este señor pague acá sobre la tierra cada lágrima, sangre, sudor, salud, educación que él se robó al pueblo paraguayo. Nosotros le deseamos larga vida para que él pueda pagar toda la culpa que le hizo al paraguayo. Y el ataúd es una forma simbólica, porque pusimos encima los bolsas simulando ser dinero. Por ende, quiere decir que nosotros las personas, las cosas que nos quedamos, las cosas que robamos, lo material, no nos llevamos en el ataúd. Decía la señora Aide que hace unos días fueron hasta la sede del Congreso y se entrevistaron con el presidente del Congreso y que les decía a Beto Velar, este problema es de ustedes tienen que hacer el lobby, juntar las firmas, convencer a los senadores. ¿Cómo ustedes analizan esa posición que tiene Beto Velar y varios de sus colegas? Estamos también, disculpen a mí lo que no estoy escuchando bien, pero estamos también a los senadores, ¿verdad? Que ya resuelvan esto, ya son 20 días que nosotros estamos con esta lucha, ¿verdad? Que ya también ellos den el paso definitivo para poder sacarle a este señor del poder los fueros y por ende también poder pedir su expulsión del Senado, ¿verdad? Porque si es que ellos no ayudan, los crachados también van a ser ellos. O sea que nosotros vamos a ir a la casa de ellos.
René, decía Mario Abdo Benítez, el presidente actualmente, que él no se va a meter en otro poder del Estado, que él no va a opinar, y sus allegados dicen él no tiene nada que opinar sobre esto porque es un problema del Senado. Si Mario Abdo Benítez o sus allegados están viendo, están escuchando en este momento lo que vos estás diciendo, ¿qué mensaje le dirías a Mario Abdo Benítez? Mario Benítez da una señal de poca esperanza, poca luz para el pueblo paraguayo. Es como si fuese más de lo mismo o peor de lo mismo, Camilo. Y sinceramente es lamentable la declaración que él está haciendo. Hasta hoy en día no escuché un proyecto serio, nada más que cuartel y cuartel. Entonces es hora también de que Mario Abdo se ponga los pantalones como presidente de la República y empiece a dar soluciones verdaderas a la ciudadanía. ¿Cuáles son las? La lucha contra la impunidad. La impunidad viene muy abrazada con la corrupción. ¿Llegaron un contingente de policía ya hasta ese lugar, René, o todavía no? Acá ya está. Ahora estamos empezando con el escrache. Es una residencia que ni en los mejores sueños un paraguayo puede soñar con esa clase de residencia, ¿verdad? ¿Y ya había policía antes de llegar o recién ahora? ¿Señor? ¿Ya había policía antes de llegar ustedes o recién ahora? No hay policía, no hay policía. Gracias por el contacto, René. Vale, un fuerte abrazo, muchas gracias a ustedes. Fue todo sorpresa. Sí. No, nadie esperaba esto, que finalmente el escrache se haga en otro lugar, ¿verdad? Y decía que a partir de ahora van a ser aleatorios, o sea, domicilios de varios miembros del clan González Daer van a ser visitados en el correo. Claro, porque en este nuevo caso, a diferencia de los audios en los que se evidenciaba el tráfico de influencia, en este nuevo caso está involucrado el hermano Ramón, el hijo que es concejal del Luque, la esposa que es escribana, o sea, hay como un grupo más grande de acusados y muchos de ellos familiares del propio González Daer. Imagínate vos que decía uno de los periódicos hoy que aproximadamente 8 billones de guaraníes eran la suma de dinero que se había ¿Vos usabas encontrado. calculadora en el colegio? Sí, usaba, pero vos sabés que estoy No tratando de entraba eso. calcular. No, o sea que 8 billones, no sé cuánto sería eso en dólares para ser un poco más traducible. Yo no sé, porque ¿sabes lo que pasa? No sé si billones, viste que nosotros en español decimos miles de millones. Y en inglés se dice billones, Mira, pero no sé cuál es el tema. Pero es muchísimo Camilo dinero. Ernesto, cuando me voy de vacaciones y rompo el chanchito para juntar las monedas, cambiar eso en dólares me cuesta. Y vos me pedí 8 billones de guaraníes. Mira, si González Daer dejara de traficar influencias hoy, se convirtiera en una especie de Carmelito descalzo y dejara de producir dinero, tendría que gastar 222 millones de guaraníes durante 100 años para gastar todo eso que se sabe que tiene. No hablemos de lo que todavía no se sabe que tiene, ¿verdad? Exactamente. Y cuando salían las primeras fotografías del allanamiento en su domicilio, se veían esos autos hiperlujosos, Sí. pero que para más lo tienen ni siquiera para usarlos, sino que de colección. Vos sabés que el querido don Humberto Rubín estuvo el otro día haciendo una especie de sondeo cuánto podría costar Le escuché el a la Rolls tarde. Royce que estaba allí en el... Y algunos le decían $330.000, otros decían no, es menos porque es usado, etcétera. O en la hipótesis de que sea un auto usado o sea un auto nuevo, es muchísimo dinero. Cuando contaban el costo del mantenimiento básico Sí. de un Rolls Royce, decía, pero eso es lo que uno entrega por un auto nuevo. El cambio de aceite que de nuestro chileré serían 500.000 guaraníes, era 15 millones en ese. Exactamente, Increíble. Vamos a otra pausa, Camilo. Y enseguida volvemos.
Estamos de vuelta en el tercer bloque de nuestra emisión de esta noche de la Caja China. Ustedes saben que en medio de toda esta oleada de situaciones que se dan con el caso González Dar, se presenta una nota, tenemos ahí con los compañeros imagen de apoyo, se presenta una nota dirigida al presidente del Congreso, de la Cámara de Senadores también, Beto Velar, los propulsores de esta nota, los senadores de la bancada de Patriarquería, Fidel Zavala, Nani Arrúa y Estefan Rasmussen, que nos acompaña esta noche aquí en la mesa. Una nota en la que solicitan una sesión extra para debatir si se podría extender hasta este periodo actual la vigencia de la preinvestidura del periodo anterior a Óscar González Dar. Una nota que necesitaba 11 firmas para que se pueda llamar a esa sesión. Ustedes pueden contar allí 7 firmas y por autorización también del Cire Masi y Pedro Santa Cruz del PDP, o sea, son 9. Y nos acompaña aquí en piso Estefan Rasmussen, Camilo. ¿Qué ¿Cómo tal, estás, senador? ¿Cómo estás? Bueno, muy buenas noches, Gustavo, Camilo, y a toda la teleaudiencia de Canal 5 Días. Vos sabés que hasta ahora a mí me cuesta entender exactamente quién presentó la nota, quién firmó, quién no firmó, porque hoy veíamos ustedes también presentaron. versiones de otro sector. Pero esperan a que él nos cuente y nosotros Pero podamos por contar eso la le digo, yo primicia. estoy confundido. A ver, ¿Qué se solicita? Lo primero todavía no se presentó. Vamos a comenzar por ahí. Esta nota no se presentó Y todavía. Claro, Porque porque 11 falta firmas. 2 firmas, pues. Si se presenta así, se rebota, digamos. Sí. ¿verdad? Sí. Entonces, y si se fijan en la firma, un detalle, dice Sí. 23 de agosto. 23 de agosto fue jueves. Sí. ¿Verdad? El jueves se comenzó a firmar, se comenzó a firmar la nota, ¿verdad? Y la idea era justamente presentar primero el jueves para ver si conseguíamos las 11, no conseguimos, entonces era el viernes. Te pregunté fuera de cámara, pero ahora se prendió la luz y es lo que importa. ¿Tenían comprometidas 11 firmas y alguien se arrepintió por el camino? No, nosotros hablamos con todos los sectores y bueno, y básicamente estas son las 9 firmas que se comprometieron desde un principio y al principio eran 7 porque justamente Desiree y Pedro no pudieron, digamos, llegar a firmar por unas cuestiones de salud, pero de un principio ellos se comprometieron, ¿verdad? Y quedaron ahí 9 firmas, obviamente la nota está y estuvo disponible siempre para quien quiera sumarse, ¿verdad? ¿Y qué dicen los otros senadores que también cuando se les preguntaba si acompañarían, dicen, claro que vamos a acompañar, vamos a estar allí, y ahora ante la presentación de un pedido concreto, con firmas, no firman? ¿Qué dicen? ¿Qué argumentan? Pasa que hay un detalle allí. No, a ver, hay muchas respuestas, por decirlo de esa forma. Algunas respuestas son, bueno, nosotros no vamos a acompañar la nota, pero sí vamos a acompañar la preinvestidura. Que tampoco tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque sin la firma Claro, no hay sí. notas, sin notas no hay llamada, sesión extraordinaria, sin sesión extraordinaria no hay preinvestidura. Y hay otros senadores que escuché este fin de semana que dijeron que iban a ir por otro camino, ¿verdad? A hacer una nueva pérdida de investidura con hechos nuevos. De hecho, hablábamos Claro. recién fuera de cámara, ¿verdad? Que probablemente surja eso mañana, ¿verdad? Que es una posibilidad, ¿verdad? Porque ustedes están se da. solicitando, en el pedido que allí veíamos recién, están solicitando una sesión extraordinaria para debatir si aquella pérdida de investidura de diciembre del año pasado, correspondiente al periodo legislativo pasado, todavía continúa vigente o no. Así es, y porque hay un detalle acá, Camilo, que tengo acá la copia de la pérdida de investidura, ¿verdad? Que no especifica el periodo. El resuelve dice 22 de diciembre del año 2017, ¿verdad? Dice, declarar fehacientemente comprobado el uso indebido de influencia cometido por el senador Óscar González Dar. Artículo 2, disponer la pérdida de investidura del senador Óscar Alberto González Dar, quien en consecuencia queda removido del cargo, ¿no? Claro, Entonces, un poco... No aclaraba que era para el periodo que terminaba. Claro, ¿verdad? Y esta fue una discusión que esto surgió, de hecho, una visita de los ciudadanos autoconvocados del Luque. Que es la que vos decías, o por lo menos decías. que se manifiestan en Luque, entiendo que no son solo de Luque, que se dio el lunes pasado, el lunes 20 de agosto. Y justamente discutiendo con ellos, nosotros le dijimos, bueno, mira, el artículo 17 de la Constitución, en su inciso 4, dice que una persona no puede ser juzgada 2 veces por el mismo hecho y demás, ¿verdad? Entonces ellos nos plantearon, bueno, entonces pidan una extraordinaria para determinar en plenario si la sanción sí o no vigente. Claro, porque la esto 2017, fue ¿verdad? anterior. Esta nota tiene fecha 23.
Esto es anterior al conocimiento de que la Fiscalía iba a terminar llegando a la casa de González. O sea, era anterior a este hecho nuevo que aparece, que reflota. ¿Era del anterior o era 2000. en el Sí, momento? No, anterior, era más o medio en el menos. momento. Sí. Pues el 23 fue jueves. Sí. Sí. Esta nota se comenzó a firmar después de la sesión. Después, o sea, a la claro. tarde, Y durante la ¿verdad? sesión fue lo de bueno. Sí. Pero ahí hay otros temas, ¿verdad? A ver, la pérdida de investidura está en el artículo 101 de la Constitución, es muy claro, ¿verdad? Inhabilidades, incompatibilidades o tráfico de influencia, Sí. ¿verdad? El hecho del lavado de dinero, por ejemplo, hasta tanto no esté condenado, yo no sé si aplica una pérdida de investidura, ¿verdad? Porque hasta tanto uno no esté condenado, se presume inocencia, ¿verdad? Entonces, independientemente de lo que uno pueda o no creer Pero hay un del detalle, señor, ¿verdad? Estefan. Nuestra colega y amiga Mabel Renfeld, cuando se refiere a los audios, ella siempre habla de que fueron revelados, no sé en qué porcentaje los audios. O sea, es cuestión de ir a pedirle a eso de la calle Yegro más audios y reflotan hechos nuevos otra vez de tráfico de influencia. El tema es que, a ver, cuando yo escucho la explicación que dan desde el diario de ese color, ¿por qué no se conocen todos los audios? Dicen, nosotros tuvimos que elegir entre 3.000 audios más o menos, algunos audios que eran irrelevantes, en el sentido que eran conversaciones Claro, que Gustavo claro, Llegas sí, y sí. compañía, Ajá, más o menos. O sea, sí. y otras donde hablan con jueces o fiscales. Sí. Y el año pasado, cuando se hace esta sesión para la pérdida de investidura, González, meten todo en una bolsa. Claro. No dicen referido a ¿Sabe tal qué me caso. hace acordar, Camilo? ¿Ustedes se acuerdan del caso del excontralor Fretes Ventre? Sí. Que tuvo 22 causales de juicio político y no tuvieron voto en él. Y mataron las 22 posibilidades que tenían de hacer los juicios políticos. Le hubieran intentado 22 veces. ¿eh? Esa es la discusión, Gustavo, porque si te fijas en la acusación en ese momento, ¿verdad? Que hicieron, yo creo que es interesante citar los que promovieron la acusación, que bueno, estaba Mario Abdo Benítez, por ejemplo, ¿verdad? Estaba Desiré, que ya firmó, Carlos Filisola, Pedro Arturo Santa Cruz, entre otros. Decía los audios filtrados, ¿verdad? Sí. Entonces ahí la pregunta es cómo separar ahora cuál audio sí fue causal de la pérdida de investidura y cuál Claro. no. Y por eso que nosotros, digamos, convenimos en que este era un camino a seguir, ¿verdad? Y al final, lo que yo creo que esto también es muy importante decir es que la pérdida de investidura es una sanción política, Sí. no jurídica, ¿verdad? Entonces, porque ya mucho en redes, obviamente, esto tuvo mucha repercusión el fin de semana, ¿qué ustedes se creen? La Corte Suprema de Justicia, esto, lo otro, ¿verdad? Y no es así, o sea, la pérdida de investidura es una sanción política, ¿verdad? De carácter político y no jurídico, ¿verdad? O sea, nosotros no, obviamente la Cámara no le va a sancionar ni penalmente ni civilmente a nadie, ¿verdad? Entonces, eso es importante también decir. Pero hay un nuevo caso. Incluso hay, sí, pero vos sabés que el año pasado cuando se daba esta situación, paralelamente eran afectados otros senadores también. Sí. Por ejemplo, el caso de Oviedo Mato, que termina renunciando. Adolfo antes de Ferreiro. y Adolfo Ferreiro. Recuerdo yo la explicación que daban López Perito y Adolfo Ferreiro con respecto a la filtración del audio de Adolfo Ferreiro. Decían, no, en el caso de Adolfo Ferreiro no es tráfico de influencias, es uso de influencias. Y uno decía, ¿qué? ¿Uso? Claro, ellos diferenciaban, decían, no, tráfico es cuando uno obtiene algo a favor y uso es cuando esa interrelación sondea. entre los poderes, poder legislativo, judicial, se interconectan y daban un floreo fantástico. Entonces, claramente, como dice el senador Rasmussen, acá no se trata de una tipicidad jurídica, sino entramos en un laberinto sin salida. Acá la cuestión es la siguiente. Si esos elementos que se conocían el viernes pasado, el jueves pasado, con el allanamiento que hacía la Fiscalía de 8 billones de guaraníes, que vamos a aprovechar la pregunta del senador, ¿cómo se traduce esa cantidad de dinero? En dólares. 8 billones, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, Sí, eso se estamos en- hace con tráfico de influencia. Estamos en el canal de los negocios, nosotros no podemos pasar 8 billones de guaraníes. Y no podemos, pero le vamos a pedir ayuda. Eso es tráfico de influencia, eso es utilizar tu poder para conseguir un beneficio, si no, ¿cómo hacer para que ese prelat no te pille? Claro. Pero yo le quiero contar algo al senador Rasmussen. Preparándonos aquí para mientras Camilo se maquillaba para el programa, estuvimos hablando con algunos senadores. Ajá. Vamos a ver si podemos poner a alguno de ellos al aire. Y me decía uno de los integrantes, voy a usar un género más neutro para que no revelar nuestra fuente. Mañana a la mañana, después de la reunión de bancada del Frente Guazú, van a presentar un nuevo pedido, uno diferente al de ustedes, en el que van a intentar convocar una sesión extra para una eventual pérdida de investidura. Ok. Son 6 los integrantes de la bancada del Frente Guazú. Ellos cuentan con los liberales efrainistas.
O sea, Son 5. cinco son. Cinco. Cinco son. Paco Bá, Salim, Carlos Gómez, Gómez Celada, Celada Víctor Ríos y Amado Florentino. y Amado Florentino. Sí, Ahí está. Y ahí cinco. llegan a 11. Sí. Como vos muy bien explicabas que este caso de la inmobiliaria no configura como un potencial caso de tráfico de Una primera influencia. hipótesis, Claro, ¿no? porque el lavado de dinero, enriquecimiento Claro. ilícito, hay un detalle que mucha gente no está teniendo en cuenta y le tiro el dato a la gente del Frente Guazú. El caso que pone ABC en sus páginas del impreso, que habla del despojo de estas Sí. tierras en el Chaco, ¿cómo se consigue ese despojo? ¿Cómo se operativiza ese despojo? Con tráfico de influencia. Y ese va a ser probablemente parte del argumento del nivel acusatorio para un eventual nuevo pedido de investidura. No, y veremos. Yo también estuve escuchando, bueno, por las redes básicamente, ¿verdad? De este caso en particular de que se solicitaría o se presentaría una nota nueva. Y veremos mañana si se presenta, ¿verdad? Y Pues si se tampoco hay presenta- problema si presentan, me imagino que todos quieren finalmente lo mismo. Claro, no, si se presentan nosotros nos vamos a adherir. Ahora, allí habría un problema jurídico, digámosle. Jurídico. Digo lo siguiente, porque en la hipótesis que ustedes están planteando, discutir a ver si es que queda vigente todavía aquella sanción de diciembre del año pasado o no, creo yo que se requeriría de una mayoría determinada, 23 Mayoría votos. simple. No. Y en el caso de, o sea, la mitad más uno de los presentes. Claro, quórum y mayoría Exactamente. simple. Y en el caso de la solicitud que están presentantes, estarían presentando mañana los del Frente Guazú y algunos liberales, se requerirían de 30 votos, que Así es una es. mayoría calificada. Así es. O sea, no es simplemente salga por donde salga, porque Es cada una diferente. de las alternativas tiene Totalmente. posibilidades diferentes. De hecho, ahí entra el tema de la ley de autoblindaje, que también está en Sí, discusión y y que también podría esta semana... entró como moción de preferencia para que se trate el jueves en sesión ordinaria, ¿verdad? La ley de autoblindaje, como decía Camilo, aumentó, a nuestro entender, de manera inconstitucional, ¿verdad? Porque el artículo 185 es muy claro, donde dice que cualquier otra mayoría que se necesite, a no ser que esté estipulado, digamos, taxativamente en la Constitución, que sea una mayoría calificada, va a ser una mayoría simple, ¿verdad? Podemos poner de vuelta, compañeros, la nota en pantalla porque, a ver, entre esta nota que está promovida por los integrantes de la bancada de Patriarquería. Y de todo lo demás, ¿verdad? Claro, No claro. vaya- Claro, está acá Estefan, Fidel Zavala y Nani Arruga también completan la bancada. Están los de Hagamos, Senadores de Hagamos, sí. Kemper y Tony Apuril. Sí, Está Paraguayo Cuba, que es de Cruzada Nacional. sí. Y están Desiree Masi y Pedro Arturo Santa Cruz del PDP. Y Rodolfo Friedman. Claro, la firma que estaría de Desiree Masi, Rodolfo Friedman. Mira, boche. Bueno, Sí. un llanero solitario ahí entre los colorados, oficialistas. Más que un llanero solitario, o sea, déjame un poco desconfiar de la puridad de las buenas intenciones. Bueno. Lo que pasa es que si sale González Sí. Gaer, entra uno más y tenés Sí, más claro, para repartir las un cartas en poquito caso más. de que más adelante Claro, se saque. pero entre los que promueven esta nota, que veían ustedes en pantalla, y una que está en puertas, que mañana a la mañana también va a estar en redes sociales seguramente o en los medios de comunicación, promovida por el Frente Guazú y apoyada eventualmente por liberales oficialistas del oficialismo liberal, ¿verdad? Sí. Del efrainismo. Lo que me extraña es que yo veo en redes Víctor Ríos diciendo que lo que ellos están haciendo es un operativo redes, que es humo, y que lo que ellos van a hacer mañana sí tiene una fuerza mayor. Me parece que es despotricar, me parece que es equivocarse de enemigo, porque finalmente todos queremos lo mismo, ¿verdad? O todos quieren lo mismo. O no. No sé. A veces uno puede declarar que quiere algo, pero en realidad hace una jugada para querer otra cosa. ¿O qué pensás, senador? No, a nosotros lo que sí nos llamó la atención es la reacción que tuvieron algunos sectores, ¿verdad? Digamos, diciendo que justamente, ¿verdad? Que era una cortina de humo, que de redes, esto, lo otro. Nunca fue la intención, de hecho, como yo dije en un principio, la idea era juntar las 11 firmas, ¿verdad? Y bueno, nos juntamos, nosotros hablamos con todos los sectores entre el jueves. De hecho, esta es una conversación que comenzó ya hace unos 10 días, poco más, entre, digamos, entre un grupo de senadores y bueno, y se fue, digamos, gestando de alguna forma la nota, el escrito, esto, lo otro, hasta que finalmente salió uno, ¿verdad? Que Claro, fue pues si el comenzaban a jueves. hablar 10 días atrás, Sí. la única posibilidad era estirar la preinvestidura anterior.
porque no había. Claro, a ver, ahí siempre el punto es, bueno, quién trabaja y quién hace la nota, porque de idea Claro. tenemos todo, ¿verdad? Entonces se comenzó a trabajar en la nota en concreto, se le presentó a todos los sectores, algunos dijeron, no, yo no acompaño esto, yo después voy a ver para votar por la primera investidura, sí, pero no Pero no acompaño acompañan esto, porque ¿no? están en desacuerdo con el camino o con el procedimiento, con el formato, o vos crees que no están luego de acuerdo con que esto... Bueno, hubo algunos sectores que dijeron eso, ¿verdad? Claro. Hubo algunos sectores que dijeron, no, nosotros estamos buscando jurídicamente un nuevo hecho y vamos a ir por ese camino, ¿verdad? Y hubo otros que dieron menos explicaciones, ¿verdad? Y dijeron, no voy a firmar. ¿verdad? ¿Pudieron conversar ustedes con senadores del Partido Colorado? Por ejemplo, el senador Juan Carlos Galaverna. Digo por qué el senador Galaverna, porque en la campaña electoral, cuando surge todo este escándalo de los audios, ya era cuando González Daer entra, forma parte de la lista, y decían desde el sector, en ese momento disidente, hoy oficialista, coloradoños te decían, si no renuncia a la lista ahora, el primer acto, y Galaverna Claro. era el que decía, el primer acto legislativo que Totalmente. vamos a realizar es solicitar que pierda las investiduras nuevamente. Decía eso Hugo Velázquez, hoy vicepresidente de la República, decía eso el senador Juan Carlos Galaverna, pero hoy yo no les escucho decir... Y aparte absolutamente- era el cuculelé que le hacía Claro, supuestamente. meter Pero menos senadores. no sé si allí en el recinto del Senado ellos dicen algo. A ver, yo creo que eso es importante decir también, Camilo, ¿verdad? Esto es, todos esperábamos que primero digamos, la interna en Honor Colorado le saque a González Daer, no le sacó, ¿verdad? Después todos esperábamos, hasta, digamos, en detrimento nuestro, seguramente, ¿verdad? Que el Partido Colorado en su momento y tampoco le sacó, ¿verdad? Bueno, y específicamente con el senador Galaverna entiendo que no se habló, pero sí se habló de hecho Rodolfo firmó la nota, ¿verdad? Se habló con algunos senadores del Partido Colorado, sí, y también de otros sectores, ¿verdad? Del Partido Liberal, también se le hizo llegar la información al Frente Guasú, bueno, y se habló con todo, ¿verdad? O sea, a ver, cada uno está en su derecho de tener otra postura también, ¿verdad? O sea, nosotros no decimos, no, esta es la verdad, Claro, y si pero- no firman, esto es pero lo lo otro. que Pero vos- tampoco que lo que no me parece, esto hablo a título personal, ¿verdad? Que nadie se enoje y te diga después, no, pues, ¿por qué Claro. firmaste? Y vos le decís, pues te avisé, ¿no? ¿verdad? O sea, te avisé. Senador, pero entré vos la nota, podés asegurarnos 10 y 10 de la noche, domingo, podés asegurarnos que ustedes genuinamente, esto es para que sepan que en vivo no, ¿verdad? Ese es el chivo de la hora. Bueno, entonces son 10 y Y 13, 13 más o minutos menos. Vos podés asegurarnos que ustedes genuinamente o de buena fe, ustedes creían que esta era una buena estrategia. No, claro que sí, o si no, no lo hubiésemos hecho. El problema es que la jugada que hicieron ellos al adelantarse presentando esta nota le obliga al resto de los senadores a tomar una postura. Porque vamos a suponer que consigan las 11 firmas, vayan a la sesión extraordinaria y no hay quórum, bueno, allí se van a delatar quienes no estuvieron, que directamente están vinculados a una jugada para salvarle a González Daer. Porque si vos no estás en una sesión extraordinaria para tratar el tema, ¿cómo vos decodificas eso? Solamente queriendo salvarle. Y es más, yo te preguntaba lo del senador Galaverna, no porque cada uno tenga derecho, claro que cada uno tiene derecho, pero ellos decían en la campaña electoral, este es nuestro Es como compromiso. recordarle lo que Mario prometieron, Abdo ¿no? Benítez, cuando asumía en la Junta de Gobierno su candidatura, en enero de este año, decía el cáncer de la impunidad, la corrupción e impunidad. Ahora en la asunción de su discurso presidencial nuevamente mencionaba. Sin embargo, hoy no dicen nada. Absolutamente nada. Yo creo que, a ver, y repito, ¿verdad? La nota sigue estando disponible para la firma. O sea, esto no se acabó ni el jueves ni el viernes. Eso se juntan las 11 firmas y mañana a las 7:15 se juntan 2 firmas más. Entra la nota presidencia, el miércoles tenemos una extraordinaria, hay quórum, no hay quórum y bueno, y pero sigue, usted ¿verdad? tampoco tendría Por un lado, problema en cambiar el tenor de la nota para que no sea vinculante aquello de debatir el extender la primera investidura No, anterior. si es que, bueno, como vos dijiste, Gustavo, ¿verdad? A mí no me consta, ¿verdad? Pero si es que el Frente Guasú presenta otra nota con un, digamos, alegato de pérdida de investidura nueva y hecho ¿Ustedes van nuevo a y demás, firmar? sí, claro. O sea, tendríamos de 11 se podría... Acá yo creo que lo más importante es, esto no es cuál es el camino y la pérdida de investidura, y esto es mucho más grande que González Daer, a mi entender, ¿verdad? Porque acá estamos hablando de cambiar, digamos, la política y un poco la estructura de poder del país, judicial, fiscal, bueno, el ex fiscal general en Tacumbú, ¿verdad? Yo creo que a todos, por lo menos a mí me llama muchísimo la atención que haya pasado, ¿verdad?
Entonces, esto no se trata de si la firma y quién vino primero, y quién Claro, puso claro. primero en Twitter y quién no puso. O sea, esos son estoy digamos, seguro, pequeñeces, estoy digamos, seguro ¿no? que 2 o 3 referentes del Senado del Frente Guazú nos están viendo porque estuvimos cotejando los datos justamente para tirar la precisa. Y ellos están viendo, ellos pueden contar con ustedes para finalmente sentarse a hacer una nota que apunta al mismo objetivo. Claro, a ver, si se juntan las 11 o 15 o 20 firmas de la nota, que sea el Frente Guazú, el PLRA o quien sea, Porque que el haga, impacto va a ser otro. obviamente nos sumamos, ¿verdad? Acá Sí, la idea claro. no es, yo hice la nota y por eso yo Claro, llevo hoy, la hoy, bandera. digamos. claro, No, hoy no, parece una eso- competencia, hoy parece no, una no, puja. no pasa por ahí. Tendría otro tenor, otra fuerza, que mañana se tenga una nota con 20 firmas y no 11, ¿verdad? Sí. Sí, depende, pues depende mucho de la jugada, como decía Camilo. Claro, porque ¿Qué puede pasó ser- con Ibáñez? Sí. Se metió una nota con, no sé, 40 firmas acusándole Claro. para después defenderle en la sesión. ¿verdad? Hablando de Claro, Ibáñez, por supuesto. la tarde que ocurría lo de Ibáñez, yo le llamaba justamente en radio a Payo Cuba, Paraguayo Cuba, y le decía, senador, te tiro un dato, a lo mejor estoy diciendo una boludez, pero ¿no podrías vos plantear sobre tabla como moción de preferencia o meter en el final tenor en el día del Senado un proyecto de declaración de la Cámara de Senadores en la que se inste a renunciar, por ejemplo, a González Daer? No sé qué fuerza hubiera tenido, puede ser un simbolismo, un formalismo, algo testimonial, pero a mí me hubiera gustado que como cuerpo colegiado ustedes le hayan empujado a abortar todo Pero este ya lo camino. mismo, porque si se siguiera el camino que están planteando ellos con la nota que tiene fecha del jueves 23 y consiguieran los 23 para estar presente y dar quórum, allí mismo ellos pueden resolver. Ni siquiera hace falta, si vos tenés 23 votos Claro. para sacar una declaración, Sí. ándate por ese camino, que jurídicamente te da una coartada para poder decir continúa vigente la previa investidura. Es menos complicado y menos oneroso que buscar Claro, 30. pero estamos hablando de un mes atrás cuando era otro el escenario. Hoy hay un montón de agravantes que indican Mira, que este es el mejor evidentemente camino. estamos hablando de dos personas con, valga la redundancia, personalidades diferentes. Sí. Óscar González Daer Ibáñez. y José María Ibáñez. Óscar González Daer no tiembla, no se mueve con escraches, manifestaciones, declaraciones, etc. Y yo creo que la billetera de Óscar González Daer es bastante más profunda que la de José María Ibáñez, si vamos a comparar estos dos casos. Al punto que la presión que está teniendo Óscar González Daer no le mueve un pelo. No le mueve, bueno, mal es mi ejemplo que le mueva un pelo, pero no le mueve nada a él. Entonces, No. o van por una jugada donde muestran, por aquí le sacamos, o no hay declaración que valga. Evidentemente está hablando de dos personas distintas. Ibáñez quería ser gobernador de Central y llamarle Victoria a su hija. Y Óscar González tiene 900 casas en Luque. Vamos a hacer una pausa. ¿Todavía? ¿Sí? Sí, tenemos que hacer una pausa para venir al último bloque. Hacemos una pausa, enseguida estamos de vuelta.
Estamos de vuelta en el último bloque en el programa de esta noche. ¿Qué tenés que hacer después del programa, Camilo? Vamos a ver qué me dicen allí, fuera de cámaras. Allí me van a dar Tenemos mi que hablar destino. con la jefa Ingrid. Sí, vamos a ver Porque si no tienen un programa muy apretado, si no tienen mucha hambre, podemos pasar para más tarde la cena y nos vamos un ratito. Detrás nomás acá del Paseo de la Galería aquí. está ocurriendo esto que le vamos a mostrar en pantalla. Esta es la casa de la hija de González Dar, barrio Ipazatí, cerquita aquí del canal, la casa de la que nos hablaba René, y se está llevando a cabo a esta hora la movilización contra González Dar. Porque ellos presumen que esa es la casa donde hoy está viviendo González Dar. Donde, por lo menos donde va a pasar la noche. Yo pensé que vivía en el Senado. Porque... Parece que tiene unas cuantas casitas para elegir dónde irse Sí, a dormir. 900 Sí. tiene. Sí. Vos ¿Vos vivís sabés acá que cerca también, senador, ¿verdad? Sí, Acá cerquita. cerca. Va a pasar frente a la... Che, prefiero no darme la dirección de mi casa porque No, te- la semana pasada eran los jubilados, ahora ya no sé. Yo le voy a semana con- que viene ya no no, sé quién va a tratar Le de voy a visitar contar mi algo, casa. prometo mostrar fotos Sí. que evidencian lo que voy a contar. Hace poquito compramos nuestra casita con Luján, ¿verdad? Y el medidor de la casa tenía una calcomanía, más gigante la calcomanía de González Dar. Evidentemente me ocupé de retirar pronto para que nadie sospeche de la puridad de mis pensamientos, ¿verdad? Sí. Pero el mes que terminaba cuando nos mudamos, la luz venía menos 20.000. No, ¿Ah, sé sí? no sé si tenía algo que ver que tenía la calcomanía de No, González Dar. estaba bendecido. Retiramos la calcomanía y automáticamente comenzó a venir 200.000, 300.000 guaraníes. Es como cuando pones una virgencita para que te ayude con alguna calcomanía, González Dar. Sí, El Luque sí, te sí. ayuda hasta con la todo, luz. todo. Senador, ¿y cómo es tu perspectiva? Mañana pensás que más colegas se suman, pensás que se van a conseguir los números para poder avanzar en este camino tortuoso. Ni siquiera digo de conseguir la pérdida de investidura, pero convocar a una sesión extraordinaria. Yo estimo que sí. Cualquiera sea el camino, ya sea el que planteamos algunos senadores o sea otro el camino que se está hablando, yo creo que 11 senadores por lo menos vamos a lograr, ¿verdad? De ahí a que haya quórum, yo ahí ya tengo mis dudas. Para 23 es un número ya importante y de ahí a que se pueda conseguir ya sea mayoría simple 23 o eventualmente 30, si es el camino de la pérdida de investidura. Que es de hecho lo que nosotros hablamos con los ciudadanos autoconvocados que nos visitaron la semana pasada, ¿verdad? Nosotros le dijimos, mira, nosotros podemos hacer esto, pero no le podemos obviamente prometer ni 23, ni 30, ni, ¿verdad? Nosotros, digamos, como bancada patraquería somos 3, y bueno, nuestros 3 votos o nuestras 3 firmas o lo que se necesite están, pero más que eso, obviamente, no nos podemos comprometer. Porque esperar el camino que están planteando, el jueves se presenta moción de preferencia para pedir la anulación, la derogación de aquella ley de autoblindaje, todavía va a requerir muchísimo tiempo. Va a Cámara de Diputados. Sí, eso es muy largo, ¿verdad? Aparte, como dicen algunos senadores, digamos, con mucho más años de experiencia que yo, ¿verdad? Si tenés mayoría simple, tenés 30 votos, ¿verdad? O sea, acá, claro. Si tenés 23, tenés 30, ¿verdad? Que de hecho es lo que pasó con la pérdida de investidura del senador González Dar, ¿verdad? El senador González Dar, no sé si recuerdan, salió, no recuerdo si con 30 o 31 votos de pérdida de investidura, ¿verdad? Entonces, esta es una cuestión, no es una cuestión de números, obviamente, digamos, es más fácil, entre comillas, conseguir eventualmente 23, pero esta es una cuestión de voluntad política mucho más arriba, ¿verdad? O sea, vos tenés 23 y tenés 30. Claro. Le tenemos en línea, en contacto telefónico, al senador nacional Amado Florentín, del PLRA. Hacíamos mención justamente a su nombre como uno de los 5 liberales que podría apoyar la iniciativa de mañana al Frente Guasú. Senador, ¿cómo estás? Buenas noches para 5 días. Buenas noches, gusto saludarlo y bueno, abierto a lo que puedan consultar respecto de lo que estamos analizando en este momento. Senador, está con nosotros el senador Stefan Rasmussen de Patriarquería. Estábamos hablando con él la propuesta de ellos de la semana pasada de convocar una nueva sesión extra para tratar una eventual preinvestidura en un camino diferente que ellos eligieron. Hablábamos con referente al Frente de Guasú, nos confirmaban que mañana, después de la reunión de bancada de este partido político, de esta coalición política,
van a juntarse con ustedes. 5 senadores liberales nos hablaban afines al sector de Efraín Alegre para presentar un nuevo pedido de sesión extra. ¿Es así la información, senador? Bueno, se está conversando y están conversando más bien los senadores y los asesores jurídicos, básicamente para realizar el trabajo en forma. Eso está ahí como asesor jurídico del Frente Guazú, está el senador Víctor Ríos, que es abogado. Estamos consultando a otros juristas también, de tal forma a hacer las cosas en forma correcta, que es lo que queremos, ¿verdad? O sea, creo que en el fin específicamente todos vamos a coincidir en cuando se analice el tema, pero lo que queremos es que se haga bien. Claro, pero a ver, si lo que hay que hacer es buscar una acusación contra González Ledar, es como buscar una pelota en una fábrica de pelota, la van a encontrar sí o sí, no creo que haya mucho inconveniente con ello. Pero, a ver, ¿ustedes tendrían algún inconveniente con conversar con los senadores que la semana pasada presentaron un pedido similar, pero bajo otra figura, la de extender la preinvestidura anterior? ¿Se podría armar un solo grupo? ¿Se podría pulir una misma nota y que el pedido, en vez de tener 11 firmas, tenga 19 o 20? Ningún inconveniente, siempre y cuando el aspecto jurídico sea salvado. O sea, que las garantías constitucionales estén bien establecidas, por supuesto, con mucho gusto. De hecho, trabajamos muy de cerca con Estefan y con otros amigos de Parriquería, de Hagamos. Y con relación a este pedido que hicieron ellos, senadores, estos 9 senadores que firmaron, ¿cuáles serían las observaciones que tienen ustedes, observaciones por las cuales no están acompañando ya este pedido? Bueno, en primer lugar hay que aclarar que esa presentación, y yo le pregunté a Estefan, se lo hicieron el viernes a la mañana, cuando prácticamente ya no estábamos la mayoría ya no estábamos por Asunción. O sea, ¿vos hubieras firmado si estabas todavía por la capital, senador? No te estoy diciendo eso porque es un tema que, o sea, pero nosotros nos enteramos en un grupo de WhatsApp, ¿verdad? Nosotros teníamos el grupo de los 19. O sea, ahí pasaron la foto de la presentación. De hecho, ellos salieron de ese grupo de los 19 después del tratamiento de la ley de la superintendencia de pensiones. Que estaba todavía calentito. Y que, hubo una disparidad de opinión entre las diferentes, o sea, entre las bancadas. Entonces, senador, a ver, para hacer más, porque también estamos cerrando el programa, para hacer más operativa esta cuestión y algo más práctico, ¿quién le llama a quién? ¿Le llamás vos a Estefan o Estefan te llama a vos mañana para coordinar Pero acción? vamos a preguntarle, ¿quién era el administrador del grupo de WhatsApp? Primero. Senador. Ahí se le puede meter otra vez, o si Claro, no, si no claro. quieren... Métale, pues, esta Nosotros con noche. Amado estamos en contacto permanente. ¿Y quién administra el grupo de WhatsApp? Nosotros salimos como... Ya, bueno. y creo que la administradora de Estefan después salió. Bueno, y póngase en contacto, senador. Un esfuerzo que me parece que todos tenemos. En este caso, tenemos todo el mismo objetivo. Gracias por tu tiempo, senador. No, a las órdenes, cuando gusten. Sí, nosotros estamos empezando a articular acciones acá. No, a mí me fue Más que la caja de fantástico, China, esto. fantástico, porque antes pues la lucha política, se retiraron de la reunión, hubo un enfrentamiento en la plaza, ahora salieron del grupo de WhatsApp. Pero pueden volver a entrar a este grupo de WhatsApp, senador. Me parece que WhatsApp... ¿Hay alguna posibilidad o el WhatsApp está cancelado? No, a ver, lo que dijo Amado, nosotros estuvimos trabajando obviamente desde siempre, ¿verdad? Y bueno, y como digo, hubo alguna diferencia con el tema de jubilaciones que ya comentamos también. Se enojaron ustedes. Fuera de cámara, digamos, ¿verdad? Y bueno, decidimos dar un paso al costado, por eso no quiere decir del grupo de WhatsApp, ¿verdad? Pero eso no quiere Habría que decir... hacer un grupo de WhatsApp por cada tema, por cada proyecto de ley. No, ahí te va a ver loco ya votado. No, a ver, pero eso no quiere decir que nosotros, y como hablamos antes, ¿verdad? Dentro del respeto, nosotros tenemos muy buen relacionamiento con todos los... ¿Le escribís senadores, vos ¿verdad? para que te harían de vuelta al grupo de WhatsApp? No, nosotros estamos en contacto permanente. Para mí me interesa lo de mañana. No, mañana te puedo asegurar, nosotros tenemos mesa directiva Ya está. a las 9. O sea que ahí
Mejor que no Tenemos haya hielo, Camilo. micrófono que va a No, pasar en tenemos la mesa que no. directiva. Me dicen aquí que probablemente sea problema de paquete de datos. Paquete de datos. Entonces, si alguien que nos está viendo quiere Si nos colaborar puede con el ayudar, sí, por por favor, favor. sí. un paquetivo. Un paquete. No sé si se Sí. puede decir paquetivo. en el Hombre, programa, se puede pero- decir, podemos decir esto acá. Sí. Este es el canal de los negocios, así que nos vamos. Gracias, entrenador, por venir, ¿eh? Muchas gracias A por ustedes. venir. Gracias. Mucho esfuerzo tampoco hizo, vi acá a 3 cuadras, ¿verdad? Pero No, no diga dónde vive que... Cuidado que... ¿a cuánto el scratch vivís vos, entrenador? No, lejísimo. Lejos, bueno, perfecto. Nos vamos con la etapa de mañana Sí. de 5 días que lo ponemos ahí justamente para que la gente pueda apreciar. Esta es la etapa de mañana. IPS arrenda codiciado terreno. Dice, el predio de 20.000 metros cuadrados tendrá un costo mensual de 162 millones. Contratos por plazo de 20 años. Empresarios de diversos rubros estarían interesados. Y justamente un tema que hoy vamos a tratar, no pudimos, pero está en la agenda. Quieren que la ley de pensiones abarque a todos los sectores con relación a esta ley de superintendencia que fue rechazada en el Senado esta semana. Y también ahí dice, aún faltan firmas para la Feria de Investidura de González de Ar. Creo que mañana vamos, digo, ya estoy trabajando de articulador. ¿eh? Siempre lo quise trabajar en el Congreso, se gana muy bien parece, para articular acciones. Nos vamos, gracias Camilo, Nos reencontramos el próximo domingo. hasta la próxima semana. Gracias, senador. Que pasen bien.